sabía qué, no me gustaba nada y tampoco me disgustaban muchas cosas, entonces bueno, mi hermana casualmente empieza la carrera un año antes que yo y bueno, tengo los apuntes, voy a empezar. Bueno, comenzamos, terminé, me recibí, terminé la licenciatura y no sé si ustedes saben, pero un psicopedagogo tiene muchísimos campos de trabajo. Mi hermana está trabajando, pero muy a gusto y muy compenetrada en lo que es el trabajo dentro de las instituciones educativas, en escuelas. Es un trabajo, la verdad que sumamente interesante el que se hace dentro de las escuelas, pero no es el único lugar donde trabaja un psicopedagogo. Vamos a esperar un rato. Ella, les decía, trabaja en una escuela haciendo no trabajo clínico dentro de la escuela, porque eso no corresponde hacerlo en un lugar donde uno es parte y juez, ¿no es cierto, profe? Pero sí tiene la mirada clínica necesaria de un psicopedagogo, ¿sí? Dentro de una escuela uno no puede trabajar haciendo el trabajo que por ahí podría ser dentro de un consultorio, ¿sí? Más que hacer cierto tipo de detecciones de algunas dificultades de aprendizaje, que te permite toda esta recopilación de saberes que ustedes hacen a lo largo de la formación. Y bueno, uno después va empezando a ver las cosas de una manera distinta. Cuando uno no aprende matemática, y bueno, cuando yo era chica pensaba que era porque, bueno, no aprendía porque era burra, ¿sí? Hoy por hoy veo que hay muchísimas cosas que hicieron que yo no aprenda matemáticas. Ahora la adoro, ahora adoro las matemáticas, pero cuando era chica decía, no me gusta, no la entendía, capaz que había algo en el entorno educativo que no estaba muy bien. Hay algunas personas que pueden llegar a tener inclusive discalculia, entonces no es porque yo no aprendo porque ergo soy burro, ¿sí? Hay muchas cosas, nuestra práctica y nuestra mirada está pasando más allá de que el chico tenga ganas o no de estudiar, ¿sí? Y a veces nosotros eh, solemos pensar, ¿no? Con esto, bueno, cuando uno no tiene todo el bagaje de conocimientos que te da la institución, la formación psicopedagógica, uno tiende a pensar estas cosas. Bueno, les decía, me fui de tema. Mucho tiempo trabajé en clínica, como les decía, trabajé con personas con discapacidad o en situación de discapacidad, como se le dice ahora, o sea, van mutando los nombres de acuerdo a la época. Eh, Actualmente estoy trabajando únicamente con estudiantes universitarios en situación de alguna dificultad de aprendizaje, porque en realidad una persona que llegó a un nivel superior, claramente muchas dificultades de aprendizaje no tiene, ¿sí? Pero en el camino, y ustedes como adultos se van a dar cuenta que hay muchas cosas y muchos obstáculos con los que un estudiante de nivel superior se encuentra, ¿sí? De cualquiera de los niveles, ¿sí? Un nivel de pregrado, un nivel de posgrado, un nivel de grado. O sea, siempre hay algo que hace que uno le cueste avanzar. Entonces, bueno, ahí es donde yo estoy trabajando en este momento. Así que por el momento ya no trabajo con niños, pero también es un campo donde trabajé muchísimos años. O sea, el trabajo con niños, con chicos que venían derivados de la escuela con dificultades de aprendizaje. Eh, También en la docencia, muchos años, ahí fue donde nos conocimos con el profesor en las aulas del ISAC, que hace muchos años y hace muchísimos años, y bueno, después tuvimos el gusto de volver a encontrarnos en la UCP. Y bueno, y ahora acá, desde el año pasado que me invita a participar de este espacio que es tan Por ahí, interesante y tan lindo, Carla, ¿no? en esto de tu experiencia y tu recorrido, dijiste algunas palabras que me gustaría anudar, ¿no? Primero, hablaste de determinadas etapas de la vida, ¿no? Edades diferentes, desde la niñez, si se quiere, hasta el joven adulto. Hablaste de aprendizaje y dificultades de Sí, aprendizaje. Cuando, sí, por otro lado,
que es algo a después seguir indagando, que es la faceta clínica y por ahí una faceta institucional, ¿no? Bueno, ¿cómo cuando configuramos la posibilidad de lo que puede hacer el psicopedagogo, siempre es en función del aprendizaje? Sí, 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 sí. Nosotros trabajamos con la problemática del aprendizaje en cualquiera de las edades de la persona. O sea, la persona empieza aprendiendo cuando nace, ya empieza a aprender. Y el último día de su vida sigue aprendiendo, ¿sí? Entonces, trabajamos con todas las edades y con todos los grupos. O sea, a veces pensamos que el que aprende es el que va a la escuela. No es así. El que aprende es la persona. La persona en la escuela, la persona en la institución educativa, la persona en una institución o en una organización laboral también, uno aprende. Es también un lugar donde hay muy pocos psicopedagogos, pero de poco a poco está viendo un grupo fuerte de colegas que está empezando a especializarse en esa área también, porque las instituciones aprenden. Menos mal. Bueno, deberían. Debería, ¿no? Pero bueno, sí se aprende, y aprenden las personas que ingresan y las personas y toda la institución para poder seguir creciendo tiene que aprender. De hecho, hay muchos casos de fracasos de empresas por no poder aprender por ahí adaptarse a ciertas situaciones sociales. Por ejemplo, Blockbuster. Yo soy muy, muy grande, pero los que son de mi época, no, ustedes son re jovencitos, no se van a acordar de lo que fue ¿cómo era? Blackbuster, ¿cómo era? Sí, Blockbuster, ahí está, no me acordaba. Blockbuster. Blockbuster era un lugar donde se vendían, ustedes son muy chicos para saber eso, pero bueno, les cuento. No, estos son de la piratería, ya olvídate. Bueno, Ya. en esa época teníamos unas cosas redondas que se llamaban CD. Y ahí venían películas, venían un montón de cosas, pero entre otras cosas, películas. Un día viene alguien y les ofrece una plataforma que se llamaba Netflix. Dijo, no, eso nunca va a llegar, qué sé yo, ¿no? ¿Alguien conoce a Blockbuster ahora? Miren, ni el nombre me acuerdo. Porque esa institución, esa organización no se pudo adaptar y no pudo aprender de lo que estaba sucediendo alrededor. Entonces, hoy no nos acordamos de Blockbuster, pero sí conocemos a Netflix. Tal cual. Carlita querida, te presento a Rubén Osuna, que nos acompaña. Él va, o sea, para hacer este diálogo entre psicopedagogía, ciencias de la educación y lo que es la psicología, digamos, que somos primos, podríamos decir, Sí, en cierta medida, ¿no, Rubén? ¿Cómo estás, Ilse? Buenas noches a todas, todos. Gracias por permitirme estar acá en esta reunión con todos ustedes. Exactamente, sí, como decíamos, son disciplinas primas. tal cual. Aparte, todas vienen de la filosofía, si se quiere también, desde ahí la psicología y la relación con Es la, como con la psicología y la nuestro pedagogía. padre, digamos, Bien, bien. la filosofía. Ya adelantaste, Rubén, por qué ocupamos este espacio para hacer este intercambio, digamos, ¿no? Porque este espacio que tiene que ver con filosofía en psicopedagogía, justamente es el punto de partida, digamos, y el punto también de llegada, si se quiere, ¿no? Carla recién estaba comentando un poco esto de las posibilidades que tiene este espacio que cada vez, o sea, en lo que nos va contando un poquito es como que va empujando y también la propia disciplina se va adaptando a los nuevos tiempos, por decir así, y va encontrando nuevos nichos de mercado desde otro lugar, porque ella hablaba de la psicopedagogía laboral en todo caso, ¿no? Sí. Por eso utilizo nichos de mercado, para estar en consonancia, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué nos podés contar vos, Rubén? También, como para hacerlo personal, yo le pedí a Carla que un poco cuente su camino de cómo llegó a la psicopedagogía. ¿Vos cómo llegaste a la ciencia de la educación? Bueno,
Yo vengo de familias que son docentes. También viene por ahí la historia de por qué yo soy docente. Más que nada, mi inspirador fue un tío mío, profesor de letras, y por ahí viene esta pasión también por la docencia y por enseñar y también por el compartir con el otro estos encuentros. Eh, bueno, esto es todo el primer año, pero el año que viene, por ejemplo, también yo les digo y les digo también a los demás estudiantes, las palabras no están por estar, sino las palabras que uno ocupa también forma parte de la realidad con la que cada uno de nosotros y nosotras venimos y vivimos nuestro día. Más que nada, mi relación con la educación y con el profesorado en ciencia de la educación viene por ahí, también por un mandato familiar, si se quiere. Bueno, ahí ya estamos hablando de la psicología dentro de la elección del profesorado, pero bueno, eso ya sería para tema terapéutico que no lo vamos a desarrollar ahora. En esto del parentesco, digamos, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el tema del aprendizaje, Rubén, por tu lado? ¿Es un problema? ¿Es algo, una cuestión secundaria? ¿Es una cuestión primaria? Bien, Máximo estuvo comentando más o menos de qué va también la charla y ahora Ilse vos que también profundizás un poco. Y hoy ustedes decían, a ver, ¿cómo lo podemos relacionar también la temática de la psicopedagogía con justamente la pedagogía como esta disciplina? Y inevitablemente uno lo tiene que relacionar con la educación, por el tema de lo que vos hablabas hoy, a ver, el aprendizaje, cómo se produce el aprendizaje, y también seguramente lo van a ver, lo van a ver durante toda la carrera, las diferentes definiciones y las diferentes concepciones que se tienen con respecto a qué es el aprendizaje. Pero al hablar de pedagogía, inevitablemente estamos hablando de educación, por el hecho de que cuando hablamos de pedagogía, la pedagogía hace mención y trata de reflexionar y trata de, no de dar respuesta, pero sí de comprender los problemas que tenemos en la educación. Esa es una de las grandes virtudes que da la pedagogía. Entender por qué suceden los problemas. Dar soluciones no, pero sí poder tratar de entender cuáles son los problemas que acontecen a la educación. Ese es el gran marco o la gran premisa que tenemos desde la pedagogía. Y obviamente que también ahí también entraría otra disciplina que está muy de la mano de la pedagogía, de hecho que está dentro de la pedagogía, que es la didáctica, que es la enseñanza. Cómo es que se produce ese proceso de enseñanza y a través cómo se produce ese proceso de aprendizaje. Si bien durante mucho tiempo se decía que porque había alguien que aprendía, mejor dicho, porque había alguien que enseñaba, automáticamente había alguien que aprendía. Y hoy por hoy, paradigmas actuales, teorías actuales ya nos dicen que no, a ver, si yo no quiero, quiero entender, no quiero aprender, no voy a entender por qué, porque no están en mis intereses aprender determinadas cuestiones, determinadas cosas. Entonces, no es porque hay alguien que enseña, automáticamente va a haber alguien que aprenda. También forma parte de eso y también trata de analizar justamente de qué va ese, por qué se producen ese proceso de enseñanza y ese proceso de aprendizaje. Fíjense que estoy diciendo dos cosas totalmente diferentes, el proceso de enseñanza y por otra parte el proceso de aprendizaje. Antes se tomaban como uno, ahora no, ahora hay factores que hacen justamente que sean diferentes una de las otras. Por eso es que hoy también se habla de la triada de la didáctica, pero todo esto atravesado, ¿no? También por el contexto en el cual cada uno de nosotros vamos atravesando. A ver, cuando digo triada me refiero al contenido, al que enseña, el estudiante, pero todo esto inevitablemente atravesado por el contexto de que cada uno de nosotros estamos viviendo y también dónde está la escuela. Fíjense la palabra, ¿no? La connotación contexto. Es una palabra muy amplia a la hora de poder analizarlo desde la psicopedagogía. No, sin duda, cuando hablabas, Rubén, me llevaba a pensar en eso, ¿no? Por un lado tenemos la enseñanza y hay muchísimas personas que son excelentes enseñando, y aún en esos ámbitos y con esos docentes hay personas que no aprenden. Entonces,
ahí hay cuestiones que ya tienen que ver con la psicopedagogía. ¿Qué sucede con esta persona? Y no solamente con la psicopedagogía, con el psicólogo educacional también y con el psicólogo también. ¿Y por qué no con el médico? O sea, acá vamos como haciendo una cuestión ya interdisciplinaria Claro, cuando se trata de aprender, ¿no? tal cual, fantástico por el tema de pensar, como algunos ya hablan, de un supraparadigma, no de un paradigma, ¿no? Sino de un supraparadigma. Palabra que después le vamos a comentar un poco. Normalmente uno habla de paradigma como un modelo, una matriz disciplinar, y fíjense qué cosa, ¿no? Porque como nosotros ahora estamos, quizás por nuestras profesiones, pero también, digamos, tenemos que llamar, con esto que ustedes están reflexionando, la atención cómo entra la filosofía, cómo entra la sociología, cómo ingresa la antropología cultural, por ejemplo, ante la pregunta de la situación. ¿Por qué? Si llamamos a pensar, no es lo mismo pensar desde Hegel y Marx el poder que pensar desde Foucault. Y al cambiar el concepto de poder, también cambia el concepto de relación pedagógica. Con lo cual, las distintas disciplinas, la del pedagogo, la del psicopedagogo y la del psicólogo educacional, cambiando un concepto de acercamiento que es el poder, cómo genera todo un viraje y que lleva hasta en muchos casos a dejar de hablar de disciplina y hablar de dispositivos. Exactamente. Yo creo que esa es la palabra. La cuestión del dispositivo, ya no podemos hablar, y acá en el dispositivo también tenemos que hablar de que no solamente tenemos que pensar en una pedagogía para todos, sino en una pedagogía que vaya más a lo individual, a la relación docente-alumno, a la relación alumno con el contenido, como dijo el profesor Rubén, esta tríada, ¿no? El contenido. ¿Qué me significa a mí como persona este contenido? A mí las matemáticas toda la vida me costaron, ahora las adoro, pero toda la vida me costaron un montón. Pero ¿qué me pasaba a mí con este contenido? Tuve docentes excelentes, pero yo tenía algo con este contenido. ¿Sí? Entonces, cuando yo pude encontrar qué me pasaba con este contenido, las empecé a querer. Claro, ahí qué interesante, ¿no? Porque cuando planteamos como problema, lo podemos plantear como toda la cuestión de la planificación y el contenido de un programa de acción para, pero a la vez también podemos preguntarnos qué pasa cuando el mensajero es simplemente un sindicalista de la educación. Y cuán diferente es cuando hablamos de la necesidad de un contagio, así como hoy que está de moda lo del COVID, digamos, ¿no? Pensar que el saber es esa ausencia que siempre está presente en el que quiere aprender y que se relaciona al amante de la filosofía, ¿no? Cuando decíamos hoy al comienzo que filosofar es ser amante del saber. Bueno, en esta condición básica que atraviesa toda, que va más allá de las disciplinas y nuestra práctica, uno por ahí el problema no lo tiene con los números, lo tiene con el mensajero. Entonces ahí hablamos de una cuestión que es, no se trata tanto o tan solo de un problema con los contenidos o la planificación o el lugar edilicio, que puede ser lugares de análisis de la construcción del problema. Puede ser también que tenga que ver con esto de que hay gente que no hizo un proceso de orientación vocacional como la gente, digamos, y no ama lo que está haciendo, simplemente lo está haciendo porque lo tiene que hacer, ¿no? Sí, yo creo que también hay una cuestión, perdón, hay una cuestión que a veces nos olvidamos, ¿no? Y pensamos que no pasa por ahí, pero también hay cuestiones que tienen que ver con lo orgánico. Hay personas que no aprenden porque hay una cuestión orgánica, sin que haya una discapacidad, ¿eh? Pero sí puede haber una cuestión orgánica, falta de alimento, mal alimentados, o alguna cuestión del neurodesarrollo, una discalculia, una dislexia, alguna de estas dis que aparecen y que son tan importantes, ¿no? A la hora del aprender.
Perdón, Rubén. No, por favor. Sí, también ahí cuando se hablaba de y nombraba a varios filósofos, a mí se me ocurría también los diferentes enfoques que tenemos en la enseñanza. Exactamente. Ahí hablaba también la comparación entre filósofos, ¿no? La simetría también que se tiene en esto de que cuando hablamos de los diferentes enfoques de enseñanza, no es lo mismo hablar desde un enfoque tradicional que hablar desde un enfoque activo o de un enfoque problematizador. ¿Cómo se lo ve a cada uno de los actores que forman parte, o a cada uno de los elementos que forman parte justamente de la enseñanza y de lo que yo les decía hoy, de este proceso de enseñanza y aprendizaje, desde cómo se ve al alumno, al estudiante, al alumno en el enfoque tradicional, al contenido, a la evaluación, al libro también, a la disciplina, a la evaluación, al currículum, por ejemplo, son algunos elementos a tener en cuenta justamente en estos enfoques. Cuando damos este tema, yo le digo a los chicos y a las chicas es, a ver, ¿qué es enfocar? Cuando enfocamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si tenemos una cámara, ¿qué es lo que hacemos a la hora de enfocar? Estamos apuntando a algo. Bueno, los enfoques didácticos, los enfoques de enseñanza también, estamos mirando una parte de la realidad y eso es lo que hacen también los diferentes enfoques, tanto el tradicional o el problematizador, que obviamente están en puntas antagónicas los dos. Claro, y Ahora, para leer la realidad, ¿desde dónde me paro yo? ¿Desde claro. dónde me paro yo para el diagnóstico? Perdón, Darío. No, no, sí, yo quiero que por ahí los chicos vayan viendo cómo la forma de problematizar también nos acerca en la combinación de por ahí lo que es nuestra formación, nuestra profesión, pero a veces también nuestra cultura, ¿no? Ahora, yo como en este lugar ocupo el lugar de la filosofía, voy a hacer una pregunta que quizás es obvia, ¿no? Es decir, ¿por qué se sigue llamando pedagogía? ¿O por qué se sigue llamando psicopedagogía si en realidad no trabajamos solamente con niños? Exactamente. Es algo que todavía no problematizamos, pero sí ya salimos de ahí un poco. Ya salimos de lo que es la psicopedagogía. Tenemos que contarle a los chicos, ¿no? Porque por Sí, ahí capaz que la mayoría no sabe, eh, pero capaz que siempre fueron al pediatra y no le llevaron al abuelo al pediatra. ¿Por qué no le llevan al abuelo al pediatra? Pediatría, ¿qué querrá decir? Que trabaja con niños. Que trabaja con niños. Claro. Bueno, y entonces por eso decía esto de manera jocosa, así como arrimándole a Rubén y a Carla un problema para los pedagogos y un problema para los psicopedagogos. Porque entonces, ¿cómo nos decimos? O sea que ustedes, muchachos, Rubén y Carla, solamente van a trabajar con niños. no. No. Claramente no. Pero es cierto lo que traes, ¿no? Ya estamos saliendo de esa marca, ¿no? Porque al principio sí se trabajaba con niños, allá en 1956 cuando empezó la psicopedagogía. La cuestión era ver qué pasaba en las escuelas con estos chicos que no aprendían, por eso psicopedagogía. Claramente esto fue evolucionando y tuvimos la necesidad de salirnos de ese paradigma, del paradigma de la persona que trabaja con niños. Y hoy trabajamos con adultos mayores, inclusive. Le decía hoy, trabajamos con organizaciones, con empresas, con niños también, con personas en situación de discapacidad también. Entonces tenemos un amplio abanico de lugares y ámbitos donde trabajamos. O sea, es cierto, hay que empezar a problematizar y poner en cuestión las palabras, ¿no? Las palabras que usamos. Y yo no sé hasta dónde vamos a llamarnos psicopedagogos. Y también hago el comentario en respecto a lo que decía también Carla recién, no trabajamos con niños, si bien cuando hablamos de pedagogía no tenemos que remontar hace miles y miles de años, allá por el 1500, cuando se decía que el pedagogo era aquella persona, aquel ayo que acompañaba, que llevaba al niño. De hecho, miren el año 1500, la esclavitud, era el esclavo que llevaba al niño hacia el lugar donde justamente estaba el maestro que le enseñaba. De hecho, la palabra de pedagogía
viene de pie, lo llevaba, lo conducía a pie al niño. Claro, de ahí viene también la relación con peripatéticos, ¿no? Claro. O sea, Aristóteles enseñaba caminando, ¿no? Fíjense qué interesante. Ahora, de esto cuando yo les decía en el primer encuentro, ¿vieron? Lo estamos haciendo ahora. El pedagogo y el psicopedagogo hace las preguntas por el problema, ¿no? O sea, ¿de qué? Una primer pregunta. Y el filósofo hace la pregunta sobre las preguntas. Sí. Va la pregunta por ahí, como dirían acá en Corrientes, al caracú, ¿no? Exactamente, exactamente. Es una obviedad. Es tan obvio que ya no se, ¿viste? ¿Para qué vamos a tocar? Es más, algunos comenzaban a hablar de androgía, ¿no? Sí, 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 andragogía, creo que es. Andragogía. Andragogía. Sí, pero yo creo que esto de poder pensar sobre dónde estamos parados, sobre nuestro posicionamiento epistemológico y sobre qué significa esto de ser psicopedagogo, o ser pedagogo, o ser filósofo, nos lleva también a pensar cuál es nuestro paradigma y sobre desde dónde nosotros estamos mirando la realidad también. Porque cuando nosotros nos encontramos, nosotros psicopedagogos, nos encontramos con una persona que tiene alguna problemática en relación al aprendizaje, tenemos un abanico muy amplio de posturas o posicionamientos epistemológicos desde dónde vamos a mirar esta situación. No es lo mismo, como dijo Rubén, no es lo mismo pensar como la psicopedagogía tradicional o la pedagogía tradicional, la pedagogía basada en el conductismo, que los nuevos paradigmas que hoy están circulando, ¿no? Esto de la neuropsicología, la neuropsicopedagogía. Tampoco es lo mismo pararse desde una postura más ecológica. O sea, vamos viendo, cada uno va a ir viendo a medida que va a ir aprendiendo, desde dónde va a mirar y va a analizar la realidad también, la realidad de las personas en situación de alguna problemática del aprendizaje. Claro, ahí hago un aporte también a lo que decía Carla hoy en la intervención anterior. Las palabras cambian, las palabras se van a ir resignificando y por ende el objeto de estudio, más allá de que, a ver, no se trabaja solamente con niños, sino que se trabaja con la persona, también es necesario. Yo cuando empezaba hoy el diálogo, decía que, bueno, la pedagogía es aquella rama, aquella disciplina que se encarga justamente de reflexionar, de comentar, de ver qué sucede dentro de la educación. No busca respuestas, pero sí trata de comprenderla. Ahora, ¿entre qué y qué se mueve? Entre la realidad y la idealidad de la educación. Esas son una de las dos palabras o las dos ideas que se tiene también en pedagogía. La realidad en la que se mueve y cuál sería lo ideal de la educación. ¿A dónde queremos llegar? Bien, y en esa tensión, ya que está, abriste la jugada, Rubén, en esa tensión, podemos decir en esa tensión que vos marcabas, ¿no? Del pedagogo. Para el pedagogo y para el psicopedagogo, ¿qué papel juega la política? ¿Tiene algo que ver con el psicopedagogo la política? ¿Tiene que ver algo con el pedagogo la política? Debería, yo creo que debería. Y tiene que ver mucho en realidad, porque nosotros nos encontramos con emergentes de una política educativa. Si hablamos de política en cuanto a gobierno, ¿sí? Nos encontramos con muchos emergentes que son eso, que son emergentes de decisiones que tienen que ver con la política educativa que afectan a nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, nos vamos a encontrar con muchas personas que tienen dificultades de aprendizaje que no deberían tenerlas, porque justamente la política educativa no le permite. Fíjense lo que leí hoy, que cada uno tendrá su opinión, yo me reservo la mía, pero pensemos en esta política que se implementó en una provincia vecina, que fue noticia hoy. En Formosa. Exactamente. Los estudiantes de secundario pueden pasar de año debiendo 19 materias previas. Vamos todavía. Es una política educativa.
Tal cual. que va a afectar positiva o negativamente, vamos a ver más adelante, que a los alumnos, ¿no? Entonces, muchos de esas personas van a llegar al consultorio psicopedagógico. Y claramente vamos a tener, yo creo, perdón que sea profeta en estas cuestiones, pero vamos a tener unas cuantas dificultades. ¿Por qué? Porque no estamos enseñando a las personas habilidades metacognitivas, no les estamos enseñando hábitos, no les estamos enseñando el esfuerzo necesario que para aprender hay que esforzarse también, ¿no? Es cuestión de, vienen, me enseña y yo aprendo, porque eso no existe, ya lo dijo el profesor, eso era antes que se pensaba, ahora no. O sea, si yo no pongo mi esfuerzo, esto no me acuerdo el nombre, de la doble formación, que hablaba Logi, ¿no? Logi era de la doble formación. No, bueno, ya se me mezclaron los autores. Pero esto de decir, bueno, hay alguien que me enseña, que me guía, que me dice cómo, pero yo tengo que hacer el esfuerzo metacognitivo para poder aprender. Y esta política educativa deja como afuera esta cuestión de los hábitos, esta cuestión del esfuerzo, esta cuestión de lo metacognitivo, porque lo metacognitivo se va desarrollando a medida que yo voy esforzándome por aprender. Y ahí es donde está, yo creo que la política afectaría. ¿Sí? Este es un ejemplo, o sea, hay muchísimas decisiones. Decía Yáñez, no sé si se acuerdan de él, falleció hace muy poco, un pedagogo muy querido. Bueno, él habla de estamos haciendo los adultos o nosotros que tomamos las decisiones o nuestros niños o nuestros estudiantes puedan aprender de la mejor manera o puedan acercarse al conocimiento. Él pensaba mucho en eso, ¿no? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros, los adultos, los que tomamos decisiones? Y yo creo que sí, que afecta y mucho la política en general. Rubén, ¿qué ibas Totalmente. a...? Totalmente. De hecho, vivimos rodeados de política. El que dice que es apolítico ya no le creemos, ya de entrada nos está mintiendo de entrada. Y Carla hablaba de las políticas educativas e inevitablemente la educación está atravesada por políticas. Y yo, cuando Carla hablaba de las políticas educativas, me acordaba y venía a mi cabeza los modelos de Estado. Hoy hablábamos justamente de los enfoques de enseñanza, pero también hay que hablar de los diferentes modelos de Estado que atravesamos como sociedad, como Estado, cuáles eran los diferentes modelos de Estado, el Estado benefactor, el Estado de bienestar, el Estado neoliberal, ahora un nuevo modelo de Estado que está surgiendo, más allá que tiene que no son estados puros tampoco, sino que son estados que se van a ir combinando. Cada uno tiene sus prioridades y su manera de ver tanto a la educación como a la salud y a cada uno de los elementos que forman parte de nuestro gran sistema. No, y ahí viene también esta cuestión de muy Foucaultiano, decir, bueno, una cosa son los discursos políticos y otra cosa son las prácticas políticas. Y muchas veces en las prácticas políticas, por más que supuestamente sea un discurso populista, hay una práctica totalmente contraria. Y por otro lado, fíjense esta distancia, ¿no? Por ahí, los que hemos escuchado, tampoco soy tan viejo para haber vivido la letra con sangre entra, pasar al otro extremo, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que también nosotros como civilización somos muy jóvenes y la educación tiene, digamos, la relación propia con el desconocimiento de nuestros gobernantes. No quiero ser desagradable decir con la ignorancia, la brutalidad y todo lo demás de nuestros gobernantes, digamos, pero lamentablemente hay un punto en el cual por eso muchas veces este lugar que nos toca termina siendo un lugar de caudillos o un lugar de revolucionarios, porque normalmente no importa el tipo de gobierno que esté, siempre
los que amamos la enseñanza y el aprendizaje como una pareja necesaria, indispensable, que vayan enamorados, o sea, juntos, normalmente lidiamos con los que nos gobiernan. Porque, o sea, en el orden de las políticas siempre está la cuestión de los económicos y de lo que cree que hay que hacer o que se debe hacer que piensa nuestro gobernante, digamos, ¿no? Algunos dicen que tenemos los gobernantes que nos merecemos. Yo creo que no, que no nos merecemos estos gobernantes. Sí creo que tenemos que, o sea, afianzar la escuela, la educación como el lugar que se pueda pensar futuros, ficcionar, fantasear, crear, inventar futuros posibles. Y eso lo da la pedagogía, la educación, eh, el aprendizaje, digamos, ¿no? Lo más básico del aprendizaje, que es el jugando. Ay, sí. Hoy por Maxi hoy está se habla levantando mucho. la mano. Ay, no, no. Maxi está Cuando hablamos levantando de... la mano. No da más, quiere ingresar hace rato. Fíjate que no aguanta más. ¿Quién? ¿Quién? Maxi. Ahí está. Me iba a quedar solamente escuchando ante mi problema, pero habilité el celular ahí, me puede conectar, estoy doblemente conectado grabando este encuentro y a la vez, bueno, la verdad que me pudo y quería por lo menos meter un bocadillo, digamos, en esto que me pareció muy interesante. Yo vengo desde de la historia, y por ahí, bueno, estas cuestiones que mencionaban recién a mí me resultan muy interesantes porque una de las cuestiones que primeramente puedo, digamos, por ahí a veces conocer que se han modificado a lo largo del tiempo tienen que ver con la extensión o el alcance que tiene la educación o la enseñanza ha tenido a lo largo del tiempo. Eso inevitablemente ha sido producto de la política, de las políticas educativas, es decir, hablar del alcance, por ejemplo, hoy Carla mencionaba el alcance de la psicopedagogía, que se fue extendiendo hacia otros ámbitos más allá de la cuestión solamente de trabajar con niños. Pero, es decir, en el ámbito de la educación, si nosotros pensamos desde su origen, o lo pensamos desde su campo, digamos, que no solamente se remite a lo escolar, pero que, es decir, si pensamos en lo que tiene que ver específicamente con lo institucional, ha extendido su campo de alcance durante el transcurso de la modernidad en adelante, digamos. Por otro lado, también esta cosa que mencionaba Ilse, que tiene que ver con la política como una práctica, es decir, Carla, justo yo estaba trabajando con esta cuestión de la promoción acompañada o la promoción asistida con estudiantes de la carrera auxiliar docente, que es la otra propuesta que nosotros tenemos, que justamente ayer hicimos un encuentro con auxiliares que trabajan en distintas escuelas, y nos planteaban justamente esta situación. Chicos que llegaban a quinto año debiendo 24 materias. Entonces, lo que veíamos es que muchas veces nadie entendió nada, ni los que diseñaron las políticas, ni los padres, y muchas veces ni siquiera las escuelas. Es decir, la cuestión de la pandemia obviamente generó una situación en la que había que privilegiar la salud por sobre otras cuestiones, y obviamente la cosa era, bueno, prioricemos lo importante, veamos lo necesario o lo más primordial y tratemos de recuperar lo otro después. Y eso se transformó en dejemos pasar, dejemos hacer, y después, pero bueno, quedan estas situaciones de chicos en quinto año debiendo más de 10 materias, que no, es decir, esto también aclararlo, porque muchas veces en el discurso de los medios de comunicación se tergiversa, es decir, no es que aprueban, pero llega un chico que
llega a quinto año del último año de secundaria, pero debe materias de primer año. Entonces, eso es un inconveniente gravísimo para la expectativa que tiene ese chico, para la expectativa que tiene la familia, para la organización institucional de la escuela. Pero evidentemente también muchas veces faltó adaptar, diseñar propuestas alternativas que puedan suplir, es decir, ¿por qué dejar pasar tanto, digamos, no? Entonces, las chicas estas auxiliares docentes me comentaban también, bueno, muchas veces nosotras somos las intermediarias de tratar de buscar que estos chicos puedan rendir, de propiciar espacios de encuentro, de tutorías, de clase de apoyo, pero depende muchas veces de la voluntad, y ahí es donde decía, bueno, la cuestión de la política como la práctica pedagógica que uno desarrolla, ¿no? A mí, ¿sabes qué, Maxi? Yo no me parece mal que la educación esté cerca del arte y la poesía, pero me preocupa que solamente se haga estadísticas, ¿entendés? O sea, que sean números, pasaron, no tenemos deserción escolar. Cuando un profesor, Lipchitz, que era un oncólogo conocido, es uno que ya no está más en Argentina, está viviendo en el exterior, pero decía, están las mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas. Sí. A mí me preocupa eso, ¿no? ¿Sabes qué? Hay un fenómeno que estoy observando ya hace un tiempo, que lo empecé a escuchar hace unos meses atrás, cuando fui a visitar a mi familia. Ellos viven en Misiones, y me contaba mi sobrina que hay una empresa, bueno, esa fue la primera vez que escuché, hay una empresa en Posadas que está instalada gracias a las políticas hablando de política, no conseguían profesionales para trabajar. ¿Qué hicieron? Tuvieron que formar. Y a partir de eso empecé a mirar alrededor. Una empresa de Corrientes necesitaba desarrolladores, necesitaba personas que hagan cierto tipo de trabajo para su empresa. ¿Qué hicieron? Un bootcamp. Bootcamp es como una capacitación. Y estoy viendo que en varias empresas están haciendo eso, están formando a la gente para poder trabajar con ellos, porque claramente no están encontrando personas formadas. Y estamos como decía Darío, estamos en las estadísticas. Y están formando gratis a un montón de gente porque no consiguen personas capacitadas para trabajar con él. Entonces uno dice, ¿qué está pasando en las políticas públicas de la secundaria? Cuando los chicos entran a la universidad, cuando entran al nivel superior, no saben leer, no tienen habilidades. ¿Vos te acordás que Juan Bacén dice una frase que a mí me encantó en uno de sus libros? Dice, la escuela enseña para la escuela. ¿Sí? Y ese es un gran problema. No. La escuela tiene que enseñar para la vida, no para la escuela. Y que yo le decía a los chicos de la universidad, hoy estábamos con una materia del último año, le decía, chicos, o sea, ustedes no pueden seguir siendo alumnos. No. O sea, están hoy el mundo, escucha, lo que escuché hoy me rompió la cabeza y está muy bueno para saberlo, ¿no? Hoy el mundo está hablando qué es lo que va a pasar dentro de unos años cuando ya todos estemos muy inmersos en toda la cuestión de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, que acá en Argentina recién estamos empezando a pensar en las tecnologías. Y el mundo está empezando a pensar qué va a pasar después. Entonces están empezando a sugerir que estudien filosofía. Fíjate cómo otra vez la rueda va y viene, ¿viste? O sea que tenés futuro, Ilse. Tenés futuro, Darío. Pero es así. Hoy están hablando los que... No, lo que pasa es que me va a reemplazar una inteligencia artificial. Yo voy a prestar la barba nomás. Claro, pero ¿cómo vamos a hacer nosotros para explicarle a las máquinas? Nosotros estamos pensando en qué hacer con la nueva tecnología. El mundo ya está 1000 años luz adelante y nosotros todavía estamos diciendo,
no, que los chicos se lleven 19 materias, en total no pasa nada. Tenemos que empezar a pensar ahí Camila quiere decir algo. Yo perdón que yo hablo nomás. Está bien, está bien. Justamente con esto que mi cabeza explotó con que la escuela enseña para la escuela, es verdad, hay una canción es tipo un rap raro, no sé si lo quieren escuchar, que se llama Delitos, es español, esclavos o algo así se llama, pero habla de la escuela, que justamente, supóngale 10 en matemática, que sea la fracción, que esto, que el otro, pero yo salía de la escuela sin saber cómo pagar una factura de luz o cómo sacar plato del cajero o no sé cuál es la diferencia precisa entre la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. Ah, no, pero yo sabía multiplicar por 700.000 cifras, pero no sé, no. La Era educación como financiera, la educación emocional. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con que la escuela tiene que enseñar para la vida. Y justamente la canción esta, Delitos, si quieren después paso, habla de todo eso, que saben, no sé cómo cobrar una factura, está muy bien descrito, pero les recomiendo que las escuchen si están de acuerdo con esto de la escuela, solamente enseñar a la escuela. Y bueno, quería dar mi opinión. Buenísimo. Rubén, vos querías compartir No, algo, sí, me me parece, ¿no? quedé con lo que hablaban hoy de las estadísticas y el arte que hablaban. Y creo que van relacionadas. Hoy ustedes hablaban de esta resolución que salió en la provincia vecina y pensaba ver también dónde quedó la mirada humana. Si tenemos un primer año que entran 35 alumnos y tenemos un quinto año donde egresan del colegio secundario 10, ¿y el resto dónde quedó? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con ellos? Parecen números, pero si nos ponemos a mirar son números fríos y son números que necesitamos saber dónde están esos chicos y esas chicas. Porque son nuestros chicos, son nuestras chicas y son nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Entonces, ¿qué pasó con ellos en el medio? ¿Dónde están? ¿Qué hizo el Estado? No sé, son algunas interrogantes Sí, sí, sí. que tiro acá en la reunión que estamos teniendo ahora. Bueno, pero ahí también viene otro análisis de situación que ya es algo por ahí que nos involucra a las distintas disciplinas, que es la relación entre las distintas comunidades, llámese comunidad educativa y comunidad familia, ¿no? Eh, nosotros necesitamos también desde nuestras disciplinas crear lazos y extender redes. Eh, Me parece que por ahí también, ahí está nuestro involucrarnos, porque está también, es muy bueno de parte nuestra hacer un análisis desde nuestra covacha y, digamos, sin estar involucrados, ¿no? O sea, la pregunta es que, bueno, ¿qué hacemos también cada uno de nosotros para generar algo diferente? Eh, no está mal el análisis, pero también el decir, bueno, ¿qué aporto, no? Entonces, yo creo que por más que sean pocos, cuando generamos reflexión, ya estamos generando la posibilidad de una transformación. Por lo menos el teorós, como yo le decía por ahí, teoría, poner los ojos en aquello digno de ser visto, y el teorós, ¿no? Es el que señala lo digno de ser visto. Entonces, en nuestra función de teorós, señalamos cosas para que se vean, Sí. ¿sí? Pero también ya sea en la función del pedagogo, el psicopedagogo, o el filósofo, el psicólogo vocacional, está el hecho de generar una práctica, salir al encuentro de la dificultad y no resolverla de manera intelectual solamente. ¿Sí? Entonces, creo que la pregunta nos involucra primero de una manera intelectual, que nos puede generar una sensación de rechazo o de cercanía. Pero también la pregunta por ahí que tenemos que hacer es, bueno, en nuestra práctica, ¿qué podemos hacer para marcar la diferencia? Bueno, yo creo que por más que las estadísticas sean como dentro de, o sea, hay estadísticas y estadísticas, pero los números también nos dicen cosas. Cuando, cuando yo veo mis propias estadísticas del consultorio, veo que la mayoría de las personas
de los niños o los que alguna vez consultaron, salieron adelante o mejoraron el síntoma aquellos que tenían la familia acompañándolos, no solamente la escuela, sino la familia también acompañando. Entonces, tiene que haber, por lo menos en el ámbito psicopedagógico, si hablamos de escuela, también hablamos de familia y también hablamos de esta persona con todo lo que trae la persona, ¿no? Entonces, estadísticamente, los datos nos dicen también estas cuestiones, ¿no? Nos dan datos, nos dan información. Por eso yo por ahí con las estadísticas, si bien coincido con lo que dice Darío en algún punto, en algunos momentos nos sirven también para darnos cuenta de que hay situaciones que tenemos que empezar a verlas a partir de lo que nos dicen las estadísticas también, ¿no? Y claramente, si nosotros prestamos atención a esto, sin la familia, un sujeto que no aprende va a seguir, en la mayoría de los casos, con muchas dificultades. O una Y familia. aparte se nota, ¿Cómo, Rubén? aparte se nota cuando la familia está presente. Eh, si vamos a referirnos a la familia, se nota también cuando la familia lee con el chico, con la chica, si va a algún evento cultural, cualquiera sea, también se nota en el desarrollo. Hoy hablaba Ilse del aprendizaje, también se nota cuando la familia produce, cuando está con el chico, cuando está con la chica, se nota cuál es la diferencia, hace a la diferencia, mejor dicho. Bueno, y también tenemos que hablar que es un problema cuando vemos que hay un desvalimiento del Estado y un desvalimiento de la familia, que yo también decía, nosotros a veces el principio del comienzo de la diferencia es prestarle un sueño al niño, al puber, al adolescente, al joven. Prestarle Profe, un sueño. Sí. profe, Jimena. yo creo que sí, yo creo que también viene el problema de los chicos que no aprenden por parte de los docentes, porque si bien en la actualidad hay muchos docentes que se reciben no por vocación, sino por una comodidad económica, van a la escuela, enseñan 2 más 2 cuánto es, y bueno, y si aprendieron los chicos bien, y si no, ya hice mi trabajo, fui a cumplir horario y ya está. Yo creo que muchos docentes tienen ese problema y desde ahí, de la base del primer grado capaz, o sea, la base inicial, donde el chico tiene que empezar a aprender, también es problema de los docentes. No estoy diciendo que de todo, pero de la mayoría se recibe. Va a la universidad, aprueba la materia, bueno, soy docente, voy, enseño por el tema de lo económico y de la comodidad. Muchos docentes, porque he visto que muchos docentes hacen eso actualmente, van, enseñan, cumplen horario y bueno, si el chico aprendió, aprendió. Antes en la escuela, en la vieja escuela, capaz como decía, pero tengo tías con sus años que son docentes, ellas no se iban de las clases si el chico no aprendía. Bueno, decía, ¿vos aprendiste? Sí, le decía al chico, bueno, pasa el pizarrón y explícame a ver. Eso hoy en día no se hace, ningún docente, la mayoría no lo hace. Y también no solo viene de la casa, sino también viene de la escuela. A Bueno, y veces ahí, la... exactamente, y ahí en eso que estás diciendo, es esto que mencionó Darío al principio, de la vocación y la política. Claro. Y la política educativa. ¿Por qué los docentes se reciben de esa manera? ¿Por qué los docentes no tienen suficientes herramientas? ¿Por qué los docentes no tienen vocación? Exactamente. Es lo Por que lleva. ejemplo, uno en la escuela se lo analiza un psicopedagogo, analiza al alumno, pero jamás he visto, porque yo fui toda la secundaria, tuve psicopedagogo, y jamás he visto que el psicopedagogo analice también al docente, a ver si está haciendo bien su trabajo. El psicopedagogo generalmente en una escuela analiza al alumno y da el reporte a la directora o al director, pero jamás analizan a los docentes. Perdón, pero se debería hacer. Claro, Un para mí se psicólogo debe debería hacer. hacerlo. Para Sí, mí sí. sí. A lo mejor lo hacía, pero no lo publicaba capaz. Pero sí O debería. por ahí sí, claro, también tenemos esto porque no solamente es un luchar. Por ejemplo, yo te comento, Jimena, que yo lidio bastante con mis colegas psicólogos que están en instituciones educativas. Hoy dijo algo al abrir la jugada, Carla, diferenció y utilizó la palabra clínica. Bueno, lamentablemente yo tengo muchos colegas que psicoanalistas
que, digamos, no son psicólogos educacionales ni hacen el rol de psicólogos educacionales, se confunden. Y primero que hacen como sí y hacen clínica. Y segundo, hacen por ahí lo que le dicen la monja que tienen que hacer o lo que le dice el representante legal que tienen que hacer. Entonces, también, obviamente que acá tenemos un problema de que hay muchos sicarios en su trabajo, digamos, ¿no? Psicopedagogos, psicólogos, como de la profesión que vos quieras. Y en eso también está el problema que bien decías vos de que hay el tema de volver a preguntarnos por la vocación y no tanto por la profesión, y también ver que hay mucha gente que en realidad está en un lugar que es como dice Foucault cuando apareció el psiquiatra, digamos, ¿no? Luego pone con ese lugar y como era el que estaba ahí con esa gente era el que sabía de los locos. Así nace el psiquiatra, digamos, ¿no? Y en muchos lugares pasa eso, digamos, hay gente que como tiene un título, porque también es un gran problema, el título te habilita, pero eso no quiere decir que sepas lo que estás por hacer. Por eso hay una materia que en muchos lugares se ha sacado, que es ética y deontología, que tiene que ver con la reflexión filosófica de que vos podés hacer un gran bien, pero también podés hacer un gran mal con tu trabajo. Entonces, esto no, la filosofía, la ética, no tienen que desaparecer de las carreras porque es necesario preguntar por lo que vas a hacer. Y es importante que vos, que esto es lo que yo siempre le digo, le decía antes cuando estaba en el comienzo de las carreras, después me sacaron porque soy medio jodido para algunos, porque soy denunciante, ¿no?, de algunas cuestiones, sobre todo de las empresas privadas. Entonces yo planteaba esto de que en realidad desde el momento en el cual ingreso, yo tengo que estudiar para aprender, no para rendir una materia o para aprobar una materia. Eso es lo primero que uno se tiene que concientizar y que tiene que enunciar también el docente. Chicos, ustedes estudian para aprender, no para aprobar, no por el plan, no por el proyecto. El 10 normalmente es mentiroso, es el narcisismo del docente, el 10. Muy pocas veces es lo que aprendimos juntos, lo que construimos juntos, porque a veces nos endulzamos los docentes y ponemos un 10 que representa, dijo lo que yo dije. Qué lindo que suena en tu boca lo que yo sé. Es lo que dijo Camila hoy. Y ahí, bueno, hace un tiempo atrás se viene hablando también de la mala praxis pedagógica. Así como los médicos tienen la mala praxis, bueno, nosotros como docentes también tenemos la mala praxis pedagógica, que es lo que acaban de decir Carla, Ilse y una de las compañeras, creo que era Jimena. Y volviendo también un poco a lo que decían hoy, inevitablemente las instituciones se tienen que analizar. En la otra carrera que nombraba Maxi, grupos y equipos de trabajo, vemos cuáles son las diferentes alternativas que se tienen dentro de las instituciones para que se puedan y se deban analizar. Una autoanálisis, una autogestión dentro de las propias instituciones. Mirarse, hacer ese análisis, esa autoobservación, a ver qué es lo que está pasando. Claro, buenísimo, ¿no? Esta cuestión de las organizaciones y las instituciones pueden aprender y pueden también hacer una terapia institucional organizacional. Exactamente. ¿No? Por eso los psicopedagogos trabajamos también en organizaciones. Así que, pero es cierto, volviendo un poco a lo que decía Jimena, el psicopedagogo institucional, como para aclarar un poco esto, ¿no? El psicopedagogo institucional... ¡Maten a los psicopedagogos! Es psicopedagogo institucional, no, por Dios, es psicopedagogo institucional, no es el psicopedagogo de los chicos. Es institucional, trabaja. Claro, pero generalmente un psicopedagogo analiza prácticamente al alumno, pero como yo decía, no analiza también al que está enseñando. No, debería trabajar con ambos. Claro. Y no analizar al alumno, porque no es su competencia, sino analizar la situación del que está aprendiendo en relación a este docente y en relación
a lo que trae también de la casa, porque también todo esto implica lo que está pasando y las derivaciones que corresponden, porque no corresponde hacer un análisis y hacer un diagnóstico adentro de la institución, sino darle herramientas a los docentes, decirle, mira, a ver, mamita, mira maestra, mira seña, no sé cómo le dicen ustedes, mira seña, acá podríamos implementar con este chico tal y tal y tal y tal actividad, o este chico necesita tal y tal y tal cosa, de esta manera podríamos ayudarle o no, o de esta manera no le estamos ayudando. Entonces, trabajar con el chico es un sinsentido en realidad. Hay que trabajar con la institución, con el docente, con los directivos inclusive. Te quiero decir, Jimen, esto que comparte Carla, que el gabinete es de los 70 sí. Y tiene que quedarse en los 70. No, el gabinete ya fue. ¿sí? Hoy se habla de un abordaje psicoeducativo, social, en donde comunitario, si querés, en donde es necesario trabajar de manera interdisciplinar, transdisciplinar. ¿sí? Sí. Entonces, así hay una pequeña comunidad de las disciplinas que se reúnen para problematizar, y entonces trabajamos no solamente en el aula, también en el recreo. O sea, es importante con el que, profe de educación física, que nadie lo mira. Te estaba por decir, bueno, típico que, o sea, para más, fíjate vos, es algo que siempre trabajamos. Armamos distribución de tareas para una jornada, el profesor de educación física tiene que hacer alguna pelotudez. Nunca le dan un tema para que él desarrolle. ¿Por qué? Si él puede tranquilamente, como yo decía la otra vez, intervenir en educación integral de la sexualidad. Si vos ves la formación que tiene, o dar una clase, ¿por qué tiene que estar en movimiento? ¿Por qué no puede dar una clase el profesor de educación física? Bueno, son cuestiones que tienen que ver con un trabajo hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro de la formación del docente profesor de educación física y de las instituciones de en qué nos puede ayudar también el profesor de educación física. Y después, bueno, el trabajador social normalmente se ha incorporado en las instituciones educativas porque es el que va a ser el socioambiental, el que por ahí nos dice de que el problema en realidad no está en el aula. Entonces, por eso es importante un trabajo mancomunado. ¿Sí? Ahora, también por eso uno tiene, cuando uno dice, ¿para qué carajo me pusieron esta materia, antropología cultural? ¿Para qué me ponen sociología o para qué me ponen filosofía? Es para que yo pueda saber, dentro de lo que no me compete o no sé, a quién tengo que convocar para determinadas situaciones. Pero siempre con mente abierta, siempre pensando de manera interdisciplinar. Exactamente. En algunos casos me ha pasado de tener que hacer no adecuaciones curriculares, sino enriquecimientos curriculares con un grupo etario y un grupo de personas que no han mirado, sobre todo Argentina, que son las personas con altas capacidades intelectuales. Hacer enriquecimiento curricular con los docentes, trabajar con los docentes y ver qué hacer o qué más hacer por algún paciente, pero con el que sí tenía que trabajar haciendo adecuaciones curriculares era con el profesor de educación física o con el profesor de arte. ¿Por qué? Porque tenía habilidades que sobresalían en algunos aspectos, pero que en otros eran deficitarios. Entonces, no dejar de lado la integralidad de la persona y trabajar con todos. O sea, si estamos trabajando en una institución educativa, trabajar con todos. Es lo que, porque la persona en sí tiene diferentes. Ustedes acuérdense que tenemos una de las, a mi criterio, una de las más interesantes lecturas de la realidad, de la intelectualidad de las personas, son las inteligencias múltiples. Entonces nosotros no podemos pensar de que una persona no es inteligente porque no sabe matemática, que es lo que me pasaba a mí. Entonces, por ahí no sabe matemática o no le gusta o no puede tanto como otro, pero sí puede más en otra cosa. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, en esto que vos decías, Carla, ¿Sí? me parece importante lo de el enriquecimiento curricular, ¿no? Fíjate vos cómo, ahora hablo desde mi lado de psicólogo educacional, cuando no haces lo que tenés que hacer y haces clínica en el colegio,
y vos en realidad te dicen, che, este chico se aburre, es apático. Y vos lo comenzás a trabajar por lo que supuestamente diagnosticaron, y en realidad el tipo es súper dotado. Bueno, me llegó un chico para diagnóstico de discapacidad intelectual. ¿Te das cuenta? Un chico que no aprendía en la escuela, que se aburría, que salía al recreo, que no, llegó porque había que hacerle el certificado de discapacidad. Era un chico con altas capacidades intelectuales. Entonces, ahí también está la ética, ¿no? ¿Realmente este chico se aburre o le pasa otra cosa? Y ahí está también la socioambiental y la mirada, por eso yo hablo de mirada clínica dentro de la escuela, pero mirada clínica porque tenemos una mirada distinta, pero no es que vamos a hacer diagnóstico y tratamiento adentro de la escuela. Para eso está el psicopedagogo que lo hace afuera, ¿sí? Nosotros somos juez y parte adentro de la institución. Sí ayudamos, sí miramos, sí colaboramos, pero no diagnosticamos. Sí, Camila. Hablando de esto que usted está diciendo, cuando un chico por ejemplo, le va mal en matemáticas, pero es extremadamente increíble en plástica, póngale, ¿qué se hace? ¿O qué se piensa? Porque está bien, como le llegó tu paciente, sería, con eso, ¿usted qué hizo? ¿Le mandó de vuelta a la casa y le dijo no? ¿O usted le explica lo que tiene que hacer? Porque ¿cómo se soluciona eso? ¿O cómo se busca una respuesta? En realidad la respuesta no hay una sola, jamás hay una sola. Hay tantas respuestas como personas hay en el mundo. Entonces, lo que conviene es conocer bien a la persona con la que estamos trabajando, sea el niño, y trabajar en conjunto con el psicopedagogo. Si somos psicopedagogos institucionales, trabajar en conjunto con el psicopedagogo que le está acompañando, ¿sí? Que está haciendo el diagnóstico y el tratamiento afuera de la institución. Trabajar juntos y ver qué dispositivos tenemos que implementar dentro de la institución escolar para acompañarlo mejor. A ver, es un chico que es un crack en deportes, ¿sí? Maradona, crack en deportes, ¿no? Eso no se puede negar. Pero por ahí con lectoescritura anda medio flojo. Bueno, o sea, hay que seguir incentivándolo para que siga siendo crack en deporte, pero también ayudarle y ver exactamente dónde, y ahí está la mirada clínica y el acompañamiento del psicopedagogo de afuera que te va a decir exactamente dónde tenemos y hacia dónde apuntar, hacer si hay que hacer claro, algún tipo de buscar una intervención técnica, dentro del aula. una técnica, Estrategia, diría yo. Una estrategia, bueno, sí, porque como estamos dando didáctica, me quedó que hay que buscar técnica o planificar para que vaya bien. No sé cómo explicarme, pero no sé si usted me entendió. A ver, los docentes van a planificar para el grupo, en total. Ahora, cuando empiezan a aparecer emergentes o personas con alguna dificultad o una dificultad temporal que puede llegar a pasar, ahí el dispositivo tiene que ser individual. O sea, hacer un arreglo dentro de esta planificación para que se adecue a la realidad de esta persona que está dentro del aula también. Y ahí acompañamos nosotros. Le decimos al docente, mira, a este chico le cuesta leer. ¿Por qué no buscamos esta manera para que aprenda a leer mejor? ¿O por qué no hacemos de esta otra manera con este chico en particular? Capaz que con el resto seguimos igual, pero con este chico podríamos, sin hacer muchas diferencias. Fíjense, un caso que sucedió, un paciente iba con este sí que tenía discapacidad motriz. Entonces la maestra le armó una caja con letras móviles, primer grado. O sea, era para él, pero en realidad, como esto se transformó en un dispositivo no solamente para él, era una adecuación específica para él, una adecuación curricular específica, pero se transformó en una diversificación curricular. ¿Qué quiere decir esto? Que sirvió para todo el resto. Entonces todos venían a jugar con esto. Entonces lo que sirvió para este chiquitito también sirvió para el resto, entonces él no se sentía diferente. ¿Sí? Pero esto hay que trabajarlo con el docente. Yo no puedo hacerlo yo sola y trabajar con yo y el chico solo dentro del aula, no. Esto tenemos que hacerlo en conjunto. Bueno, profe,
Yo tiro una de filosofía, digamos, ¿no? Para mí, digamos, el tema central se terminaría el tener que hablar de integración e inclusión si tuviésemos una educación personalizante y personalizadora. Sí. Por eso yo hablo de diversificación curricular y no hablo de adecuaciones curriculares en general, digamos. Por ahí alguna específica, pero que puede transformarse en diversificación curricular, que es un paradigma distinto, ojo, cuando hablamos de discapacidad y cuando hablamos de alguna dificultad temporal también. Entonces, Profe, sí. le puedo hacer una consulta, por ejemplo, le doy un ejemplo que actualmente me comenta mi hermana que está pasando, por ejemplo, en la escuela de su hija. Actualmente hay un chico que tiene problema Down y él está en primer grado, por ejemplo, él está acompañado de su psicopedagoga que va a la escuela. El otro día pasó un problema que el nene, por ejemplo, eh, parece que pidió permiso a la seño y la seño, porque es de una seño grande, que es estricta, en primer grado esto pasó, le dijo que no. Y al nene del miedo, por ejemplo, este chico Down, se hizo caca en su pantaloncito. Y la seño, porque él tiene problema de Down, le dijo a la psicopedagoga que él no debería estar en la escuela donde un nene normal está. Ahí, ¿cuál es el problema, por Hay que ver ejemplo? los acuerdos. ¿Qué acuerdos hay entre la institución, el equipo que acompaña, la familia? Porque siempre que uno hace una integración, y yo la verdad que hablar de integración a mí me parece tan obsoleto ya, porque tendríamos que hablar de inclusión ya. Claro. Todavía estamos pensando a ver si porque tiene síndrome de Down puede o no entrar. En realidad el síndrome de Down a mí no me dice nada. No es una discapacidad. A ver, sí, en realidad el síndrome de Down es una condición que de alguna manera puede o no causar algún grado de discapacidad. Claramente la mayoría tiene dificultades y discapacidades intelectuales, claramente. Pero eso lo va a saber decir el equipo que lo evalúa, hasta dónde llega su discapacidad y qué es lo que puede y qué es lo que no puede. Claro, el nene, por ejemplo, yo le pregunto a usted que sabe del tema, por ejemplo, el nene hace bien las tareas, presta atención en clase, todo, pero el otro día mandaron a preguntar, le mandaron a decir con la vicedirectora que deberían de sacarle hora a este chico por su problema de discapacidad. Claro, en algunas cosas, en algunas ocasiones se usa eso, pero no es porque tiene discapacidad, sino porque el chico necesita ir menos tiempo. Por eso yo, o sea, a ver bien los acuerdos, porque hay acuerdos, inclusive acuerdos que se firman Claro. entre la escuela, la institución que lo acompaña y la familia. Entonces, ¿qué acuerdos hay ahí? A ver, ¿por qué esta maestra no está acompañando este acuerdo? O sí está acompañando, no sabemos. ¿Sabes qué le pasa a esta persona en particular? Porque no conozco el caso y no soy yo quien sigue el caso, ¿no? Pero hay que ver qué está sucediendo en estos acuerdos. Y alguna disconformidad. Entonces, ahí también, ¿qué sucede que no está acompañando? ¿Por qué no puede acompañar a este niño que no está pudiendo adaptarse? O sea, hay muchas cuestiones alrededor de esta situación que te lo van a saber decir exactamente las personas que lo acompañan, digamos. Sí, que lo van a evaluar. En este Pero caso, también, ¿verdad? Jimé, hay que ver el para qué, hacia quién va dirigida la respuesta. Te saco de ahí y te pongo en otra situación que suele pasar cuando los padres dicen que tienen que adelante años porque él tiene la posibilidad y nosotros con el equipo tenemos que hablar de los pros y los contras, porque no es solamente que intelectualmente le sea fácil, emocionalmente el no estar con su grupo humano, el cambiar de grupo, hay un montón de factores que hay que analizar. Entonces, también en estos casos siempre hay que ver quién es el que quiere, la madre
o es el chico? ¿A quién estamos respondiendo? Exactamente. ¿A quién estamos conformando? Por eso siempre nosotros para ver de una manera más amplia, a veces reformulamos el problema. A veces reformulamos el problema. No tenemos que contestar el problema, porque a veces ya nos ensartaron en una tela de araña y después es muy difícil salir. Sí. Entonces, por ahí plantean el problema y nos tomamos el tiempo. Es preferible rumiar, Sí. hablar con el equipo, ver todas las posibilidades y después decir, me parece que tendríamos que plantear esto en vez de esto, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿se entiende? Porque también, digamos, fíjate vos qué importante esto que por ahí decíamos. En algunos casos también nos corremos. A veces nos corremos más allá de que nuestra profesión nos habilite, porque son parientes, son familiares. Nos corremos también porque podemos declarar nuestro límite. La verdad que fulano sabe más de niños que yo. Y eso es importante que vayamos haciendo el recorrido. No solamente es lo que me gusta y para lo cual tengo más facilidad, sino también ver mis sombras, mis límites y declararlos. A mí me preocupa el psicólogo que dice que atiende niños, púberes, adolescentes, jóvenes, adultos y al perro también. Me preocupa mucho, ¿no? O sea, digo en mi ámbito, seguro que ustedes, Rubén y Carla, también le pasará. Pues sí, pero la miércoles este vago hace de todo. Se pinchó una goma, también te la emparcha. ¿Viste? O sea. Claro, los famosos todólogos, los licenciados en ciencias en general, les digo yo. Sí, Más allá que ¿viste? Maxi se está riendo. Por ahí. Es que no se puede. Yo, de hecho, si bien trabajé con niños, trabajé con personas con discapacidad, hoy por hoy elijo estar y trabajar con este grupo que es con el que me estoy especializando. Entonces, Claro. uno tiene que buscar. Y cuando se trata de estas cosas, hay algo que dijo Darío que me parece importante rescatar. Familia y conocidos quedan excluidos de nuestra mirada. Yo no puedo mirar a mi hijo, a mi sobrino, a mi primo, a mi amigo con una mirada clínica. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea familiar o todo lo que esté relacionado con nuestra familia queda excluido de nuestro análisis. O sea, no es objeto de análisis nuestro. Y eso tiene que ver un poco con la ética también, con la ética del psicopedagogo. Bien. Cállese. ¿Tu paciente? Sí, o sea, lo tengo hace rato acá. Está todavía en una etapa gutural. Ah, bueno. Hace sonidos. Es psicoanalista en realidad. Ah, bueno. Interesante. Maxi, ¿vos querés cerrar con algo? Sí, está complicada la economía en la Argentina, entonces vamos a emparchar, vamos a analizar al perro, sí. Pero no, en relación justamente a esto y a algunas cuestiones que también mencionaban hoy, yo creo que volvemos también muchas veces a las cuestiones de la práctica como una práctica política, a las políticas públicas. Ayer también justamente parte de estas cuestiones atravesaban la charla y el debate con las auxiliares docentes que nos comentaban de su experiencia en escuelas secundarias, que tenía que ver con esto, con también así como yo mencionaba que el alcance, me parece que el alcance en términos históricos de la educación fue avanzando en el transcurso del tiempo, también al día de hoy, del lugar de la educación, del lugar de la escuela muchas veces, del rol docente, estos cuestionamientos también, que son totalmente válidos, de formas constantes, en cierta ética, como decir, bueno,
no me compete o no soy la persona indicada para poder llevar adelante esta situación. También para poder conocer y poder incluir necesariamente a otras personas, como decía Carla, en el trabajo, en un trabajo en equipo, institucional, ya sea con docentes, en organizaciones y demás. Y como práctica política, decía, la cuestión de entender la responsabilidad de estar frente a un aula, de trabajar, en nuestro caso, los docentes, de trabajar con algún paciente o en términos clínicos, como decía Carla, es decir, la responsabilidad justamente como decía Ilse, de lo bueno que podemos hacer o del daño que podemos hacer. Tomar conciencia de ese lugar que vamos a ocupar, me parece que es una de las primeras cosas que desde el primer año y hasta el último año de formación y durante toda la vida de uno, ¿no? Tanto profesional como personal, es una de las cuestiones a tener en cuenta. Ahí te pasé, Maxi, para que le pases algo que me acercó Carla, digamos. Justamente en el blog hay uno que es qué es el psicopedagogo, qué es la psicopedagogía y cuándo consultar, ¿no? O sea que cualquier cosa pueden también acceder ahí. Y me gustaría, como para ir cerrando, que Rubén haga su cierre y Carla haga su cierre, para despedirnos, digamos, ¿sí? No, ante todo, gracias Ilse, Maxi también por la invitación de formar parte de este encuentro con ustedes, muy rica también. Para mí la experiencia de estar también, más allá de que estoy en la carrera, en otra materia, en segundo año, ¿no? Pero también de verlo desde otra mirada, no desde el punto de vista de lo pedagógico, sino que también desde el punto de vista de lo psicopedagógico, de ir viendo también esa otra mirada que por ahí uno se encierra también dentro de su disciplina. Hoy hablábamos y hablaban ustedes de crear nexos, de crear vínculos con las otras disciplinas y con los otros compañeros de trabajo también que ayudan justamente a uno a su mejor práctica profesional. Así que le agradezco esta invitación y este encuentro, de haber participado. No, igualmente yo, la verdad que un placer siempre la convocatoria que haces, Darío, a estas discusiones, y la verdad que me parece el tiempo tan corto cuando empezamos a hablar de esto que nos gusta, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias y bueno, los invito a ver mi universo, digo yo, el universo aprendizaje, que es el blog ese que te pasó Maxi. Es un lugar donde nosotros, bueno, algunos colegas queremos hacer algo de difusión de lo que hacemos, de lo que es la psicopedagogía, de esto que amamos tanto, ¿no? Así que bueno, un placer, estos encuentros de discusión y diálogo me encantan, así que muchísimas gracias Darío, muchísimas gracias Maxi, Rubén, un gusto, y queridos alumnos, estoy a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Esto se trata, les digo que no siempre se da esto de compartir así, que es dialogando, ¿no? Construyendo algo que es fundamental en este tiempo, que es la pluralidad de voces, ¿no? Estamos muy acostumbrados en las materias, en las disciplinas, a los monólogos. Constituir un pluriversus es a través de la pluralidad de voces. Bueno, de esto se trata. Les dejo un abrazo, que terminen bien la semana. Gracias, profe. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Buen fin de. Igualmente.